nada. Yo me he visto en los videos y, ¿Ya? o sea, o sale mi frente o sale el techo, pero es raro que salga yo de frente. En serio, soy más frente que cara en los videos. Yo con cara súper seria, así a veces en algunas clases. Pegar, pero mal. Así que Imagínense ya. lo que cuando uno se sube a uno misma en su canal de YouTube, como que es un poco anecdótico. Pero me da mucha risa cuando me veo. Oiga, profe, pucha, está grabando, no le puedo preguntar. Al final, Monse. Sí, le iba a sacar tejido, le iba a sacar tejido. Control 9 de No, julio. Ya, ¿quién quiere que comparta su control? a la de Dios nomás. Puede ser alguien que no esté en la clase, pues. Oh. No, comparte el mío nomás si quiere, profe. Ya. Intentos. Vamos a ver la respuesta que era en cada una. Carolina, Angélica. Revisión del intento. Ya, eso ya lo sabíamos. Archie Mega sabía la diferencia entre tortilla, budín, flan, soufflé. 3 aspectos que van incluidos en la receta estandarizada. Van ingredientes, el nombre de la preparación, cantidades, también podían poner costos, número de raciones, ¿ya? Las recetas estandarizadas, las fichas técnicas, esa es la receta estandarizada. Ya. Después, el gramaje de la merluza al horno era 150 gramos. Eso es crudo. Sí, Mm, cocido menos, porque pierde agua. claro. Gramaje de leche con arroz, como es 150 cc servido, es todo el 10, menos el azúcar, que es menos del 10%. 15 para 150, 15 para 150, y 10, que en el fondo es un poco menos del 10%, 10 gramos de azúcar. Después, el SAN de mínima complejidad no debe entregar, claro, pues verdadero, porque no debe entregar en el mismo régimen pollo asado y cazuela de ave, porque es pollo pollo. ¿Se acuerda que dijimos eso? ¡Oh, que soy pava! Pues ya, Ese fue error. que había un no ahí que como que se prestaba, había que leerla 2 veces. Qué pava. Después dice, refieres a la importancia de las especificaciones técnicas de los alimentos en la central de producción y de un ejemplo de un alimento con sus respectivas especificaciones. Dice, básicamente las especificaciones técnicas son características del alimento. ¿Qué color debe tener? ¿Cómo debe ser el aspecto? Que el alimento se aprecie, que esté fresco, o sea, que yo visualmente pueda corroborar que el alimento esté fresco, ¿ya? Que está apto para incluir en las preparaciones, está indemne, está intacto, no tiene un elevado estado de maduración, su envase se encuentra sellado con una fecha de vencimiento. ¿Cuáles son las características? ¿Cuánto debe pesar el alimento? ¿Quiero un yogur de 1 litro, un yogur de 125? ¿Para qué lo quiero? Todo eso son las especificaciones técnicas, son las características del alimento que cuando yo lo pido me dan a entender que no digo pan de molde blanco, pan de molde fibra, pan de 30 gramos, pan de 50, pan con sal, o sea, hay un universo gigante que en la central de alimentación va a ser muy importante qué especificaciones yo les dé a mi proveedor. Si yo no especifico, el proveedor me trae lo que el proveedor quiere y puede ser que no es lo que yo necesito para mi régimen, ¿ya? Así que ahí también tiene 3 de 3 el ángel. Después, el gramaje para fideos finos en sopa es 20 gramos. Y para tallarines a la italiana es 60. Porque esto es en sopa, es muy poquitito. Después, ¿cuál es la siguiente aseveración en gramaje en cazuela puré? Es correcto. Gramaje en las papas puré el doble que papa cazuela. 150 y 300. Aprox. 5 aspectos a considerar en la planificación de minuta. Ya que sea variada, cómo es mi usuario, cuál es mi historia como usuario, si el usuario históricamente, ¿cierto? Cuando yo doy poroto, de las 100 raciones, ¿cierto? Se entregan 20, ya quiere decir que una preparación tiene menor aceptabilidad que otra. Horario, ¿cierto? Si en mi horario de servicio, por ejemplo, va a ser a las 1, ya a las 12:30 tiene que estar todo preparado en contenedores y debe ser trasladado al casino, ya desde el SAN al casino, horarios. Que cumpla con los nutrientes requeridos en cada caso. Aquí quiere decir, o sea,
que cumpla con el requerimiento, tal vez esperado para cierto grupo etario, tal vez. Sí, sí, es que yo digo, es como el usuario en específico, Ya, de dónde vaya a estar. ya. Y otras minutas, ahí me perdí. ¿Qué era otras minutas? Por eso le puse 4 de 5. ¿Cómo otras minutas? Cuénteme, defienda su pregunta. ¿Qué quiso decir? A ver, enumere y explique 5 factores a considerar en la planificación de minuta. No, yo creo que ella estaba chamullando. Ya, por eso Porque no, eso tuvo eso no, 4 no de va. 5. Eso no es. Ya, tuvo 4 de 5. Tenía 5 y tuvo 4. Ahí era enumere y explique, pero numeraron igual les di el puntaje, ¿ya? A todos. ¿Y cuál era lo otro? Podía ser, ¿Qué por más se podía poner? ejemplo, estacionalidad, proveedores, número de raciones, grupo específico, si por ejemplo es un paciente que es para jardín infantil, es para paciente de la clínica con patología o es para personal. Todas esas características sirven. Ah, ok. Si el SAN, por ejemplo, de qué complejidad es, porque si es de máxima complejidad, de mínima, va a ser más raciones, menos raciones. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al gramaje en bruto de arroz graneado? 60. ¿Cuál de las siguientes es un gramaje para ensalada selga cocida? Respuesta, considera selga ya cocida. 130. ¿Cuál es lo normal para todo ese tipo de ensaladas? Que era selga cocida, o por ejemplo, tomate, brócoli, entre 100 y 150 va a estar bien, ¿ya? Menú cíclico. No se repite, cada día es distinto de lo anterior y se planifica mes a mes. Falso, porque el menú cíclico es un ciclo y se repite. Si son 40, llega al 40 y después vuelve al 1. Bien. El tipo de comida chatarra, baja densidad energética. Falso, porque la comida chatarra es alta densidad energética. Muy densa. Altas calorías en poca cantidad. Por eso yo no quedo satisfecho y como más y más y más, y más calorías que se almacenan como grasa. Oh. Dentro de las porciones de intercambio podemos entregar un día lechuga y otro día zapallo italiano. Verdadero. Nombre describa 3 normas en el diseño de menú. Vamos a ver, que no se repita el mismo ingrediente como principal o similar en el día. Por ejemplo, en el almuerzo, esta aquí me dio la respuesta de la de arriba, pues Ángel, la de arriba ya me había respondido eso, que le puso verdadero y era falso, es exactamente lo mismo. Y por eso le digo, que soy pava, así. Y la puso bien ahí. En el almuerzo, la entrada es un consomé de pollo y luego en el plato de fondo es pollo asado, aunque el tipo de técnica culinaria sea distinto, pero es el mismo ingrediente principal. Bien. Y no tenga un exceso de calorías o de carbohidratos. Ejemplo, el plato de fondo es lasaña y el postre pay de limón es un exceso cierto de carbohidratos, por lo tanto optar a algo más liviano como jalea o también a una fruta natural. Bien. Aquí se refiere, por ejemplo, a la variedad, aquí se refiere al aporte calórico, ¿ya? Que la consistencia del menú sea variable, ¿ya? En la entrada es consomé, luego el plato de fondo es cazuela, sopa, ¿ya? Entonces ahí también ir variando, ¿cierto? El tipo de preparación. Entonces aquí es el alimento, aquí es el aporte calórico y aquí es el tipo de preparación. Ahí tuvo 3 de 3, sí. ¿Cuál de las siguientes alternativas son equivalentes? Lechuga, selga, repollo, zapallo italiano. Son todas de libre consumo. Gramaje bruto, neto, ensalada de tomate. Uy, ¿por qué está mala? Ah, porque bruto, porque ahí tenía que dar, eso es muy poco. Esto 160, que cortado diera entre 100 y 150. ¿Ya? Por eso era. Sí. Mencione y explique 3 aspectos a monitorear la recepción y almacenamiento de yogur. Podía ser cadena de frío, en el momento de recibir alimento, medir la temperatura con un termómetro de alimentos. Envase en buen estado, que el envase se encuentre sellado, ¿ya? ¿Qué más? Verificar según la ficha técnica, claro, las cantidades, o sea, yo pedí 50 yogur, que sean 50 yogur, pedí yogur de 125, que sean de eso, no porque el proveedor no tenía, me trajo 1 litro, me trajo menos, yo necesito para el paciente esa cantidad. Entonces, cantidad, calidad, envase y temperatura. Bien. El gramaje a entregar en verduras en general es el mismo que en verduras de libre consumo, es mucho menos porque las verduras en general van a ser más volúmenes, ya más o menos van a ser 80 gramos y las verduras en general entre 100 y 150. Nombre y explique 3 aspectos referidos a la importancia de la estandarización de minutas. Permite tener una visión más amplia de la variedad de alimentos y por ende de nutrientes.
permite tener opciones en caso de que una minuta pueda fallar, ¿cierto? Yo tengo una minuta y tengo otra minuta que va a ser equivalente en aporte calórico, ¿ya? Poder planificar las operaciones a realizarse en distintas preparaciones, y eso finalmente permite llevar un orden en la logística, aspectos administrativos y directamente la labor del nutricionista para poder mantener un buen funcionamiento de los procesos. Bien, y también es cierto para que todas las personas que lleguen a la central de alimentación, independiente de que sepan o no, se le puede entregar esta ficha técnica, ¿cierto?, de un alimento o la minuta estandarizada, y puede realizar el mismo desempeño una persona que otra, en gramajes y en acciones de paso a paso de los alimentos, ¿ya? Pero una persona, por ejemplo, puede decir, no, es que en mi casa yo no le pongo, por ejemplo, pimiento morrón, ¿ya?, a los tallarines. Y otra persona puede decir que yo le pongo, pero yo tengo el receta estandarizado que me dice todos los ingredientes del alimento, independiente de lo que yo sepa anteriormente, ¿ya? Así que, bien, 3 de 3. Y eso es todo, ya, ahora los puntajes. Dice 28 de 3,5. La nota es 28 por 2, que es 5,6, me parece. ¿5-6? Sí. Excelente. 5,6. Gracias. ¿Su nota al resto la comparto o no? ¿Se la tengo por interno? Sí, comparta nomás. O sea, en mi caso. Adelante. Pero a ver, vamos a ver los intentos. Dice, la Carolina Bichara tiene 20, tiene un 4. El Alonso, 23, un 4,6. La Angélica, 28, 5,6. La Yasna, 5,4. La Ana María, un 4,8. Y la Montserrat, un 4. Entren al portal y vean si pueden revisar el puntaje, si tienen alguna duda respecto a alguna pregunta, me avisan, ¿ya? Bueno. Hemos dado más cosas, no, dimos solamente esto y el trabajo. Y el trabajo me ha llegado de la Carolina Bichara, la Angélica y la Yasna. Y el Alonso. Me falta el de la Monse y el de Ana María Arancibia solamente, ¿ya? Y ahora vamos a ver la clase hoy. Profe, ¿Profe? no sale cómo revisar mi prueba, o sea, Pero pueden ver así el como sale la de la... ¿ya? Ya, se la comparto al tirito. No sé por qué no pueden ver ni siquiera el puntaje. Yo pensé que podían ver el puntaje por pregunta. Me sale 20 de 35. Pero por pregunta no pueden ver qué puntaje tiene cada una. Como yo Me sale que como que no puedo compartir. You cannot start screen share with eso no sé qué. Eso mismo. Ahí sí. Recibimos. A ver si va a hacer. ¿La ven? Sí. Ahí está, ¿lo ven? A ver, Claro, nos sale aquí en rojito. pero aquí, por ejemplo, mira, la que tiene 1 de 1 está bien, la que tiene 1 de 1 bien, pero la que tiene, por ejemplo, no sé, 3 de 6 o 1 de 3, por ejemplo, esta tiene 4 de 5, algo ahí le falta un punto, ¿ves? Claro. 4 sobre 5. Pero es que yo pensé que iba a salir, por ejemplo, que 1 de 1. Que aquí iba a salir en rojo la que estaba buena o mala. Me pareció haber visto en otras pruebas así, como que aquí estaba marcado. Que como es 1 de 1 está bien, pero no, es que lo que pasa es que ahora en docencia me parece que no sé, no hay cosas que no se pueden ver bien de la página de campus, ¿ya? ¿No ve? Esta era la pregunta 10. Sí. 0 y 0 de 3, ¿cómo es eso? 0. Ah, no tengo ninguno, póngale 0 por bruto. Usted aquí definió la ficha técnica, yo le pregunté especificaciones técnicas, son cosas distintas. Las especificaciones técnicas... Esta es la que yo me dejé llevar nomás por las teclas, ¿no ve? Y dije, chuta. Y yo me di nomás, yo ahí me dejé llevar. ¿No ve? Y esta 2 de 3.
¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, así sale. Sí. Ya. Para que Me voy. cualquier duda que tienen me escriben, ¿ya? Ya, ok. El Alonso me lo mandó de nuevo. Alonso, ¿cuál vale? Alonso, ¿está por ahí? Profe, se lo acabo de mandar ahora. Incluso me estoy preguntando cuál fue el que le No, mandé ahora me lo delante. mandó, sí. Ahora sí. Sí, Y lo otro era otra cosa, era otro correo. sí, era una duda que tenía sobre Sí. el trabajo. No puedo ver. Profe, consulta la de la comida chatarra, ¿era verdadera? ¿Qué decía? Entrega preparaciones con baja densidad energética. No, era alta densidad energética, porque tiene como 500 calorías en 100 gramos, por dar un ejemplo. Sí, verdad, al revés. Sí. Por ejemplo, ¿qué tiene baja densidad energética? Las verduras de libre consumo, porque tienen pocas calorías en harta cantidad. Si yo quisiera, por Claro. ejemplo, calcular calorías por gramo, y ahí puedo saber exactamente cuánto trae. Por ejemplo, la lechuga trae 10 calorías por 100 gramos. Entonces trae 0,1 caloría por gramo. En cambio, por ejemplo, en una galleta Tritón tiene 60 calorías por 10 gramos también, entonces tiene 6 calorías por gramo. ¿Se fija la diferencia? Sí. No puedo poner ver en ayuda, ver en... Entonces está grabando, me decía que me vamos a traer todo al frente. ¿Cómo lo puedo para ver grande? A ver ahí, si lo hago ahí... Ahí, ya. No he dicho nada. Regímenes básicos vamos a ver hoy día, que ya lo último. Ya, ¿qué es lo que ustedes saben hasta ahora de regímenes básicos? No, nada. ¿No? No hemos pasado regímenes, así como blando, liviano, ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí. No. Ya, tal vez como ustedes están en la casa y se enferman del estómago, ¿qué comen? Eh, yo no como cuando estoy enferma. Dieta Sopa de blanda es pollo. como pollo cocido al agua con arroz blanco. Ya, entonces, ¿cierto? Hay una modificación de la consistencia, de la digestibilidad, de la forma de preparar y alimentos que también excluyen en ciertas ocasiones cuando tienen una patología gastrointestinal aguda, ¿ya? Y eso ustedes ya lo hacen, ¿ya? Y ahora vamos a ver el fundamento del por qué. Entonces, en general, vamos a relacionar la patología ya con la alimentación y la nutrición. Ya van a haber ciertos momentos ya en que la persona que esté hospitalizada ya puede cursar por periodos de bajo apetito, donde el aporte nutricional va a ser insuficiente para cubrir su requerimiento. Puede tener también una alteración digestiva en la absorción o la excreción de la misma. O también las alteraciones metabólicas, pueden haber alteraciones de fármaco-nutriente o interacciones de nutrientes entre sí que permiten que un alimento se absorba o que algún nutriente de ese alimento se absorba en menor medida. Y finalmente todos estos factores van a alterar mi estado nutricional. En general en el paciente adulto mayor es muy frecuente ya ver cómo es la pérdida de peso en paciente adulto mayor que se encuentra hospitalizado, ¿ya? La dieta normal puede ser modificada para adaptarse a la situación clínica y nutricional de un paciente, ¿ya? Asumiendo así, de esta forma, la alimentación va a cumplir un rol terapéutico, o sea, va a ser tan importante la dieta como los fármacos, ¿ya? Como otro tipo de factores, por ejemplo, que del oxigenoterapia, ya va a ser un rol terapéutico de la alimentación. Entonces tenemos acá la forma primaria del tratamiento, que es hacer una dietoterapia personalizada, ya junto con otros tratamientos, por ejemplo, farmacológico, kinésico, etc. Vamos a encontrar que se encuentran, ¿cierto?, en este punto los regímenes básicos. ¿Qué son los regímenes básicos? Son
regímenes que presentan modificaciones cual y cuantitativas, o sea, en número y en características a describir derivadas de la dieta común. Estas se adaptan a la dieta, ¿cierta?, a las condiciones de salud del paciente, de esta forma facilitan el proceso alimentario nutricional. Estas modificaciones pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son cualidades, son características. Por ejemplo, la consistencia. Cuando ustedes dicen, no, los lactantes comen alimentos como papilla, cuando inicia la alimentación complementaria. Eso es un cambio de consistencia, porque un niño, ¿cierto? Un lactante que no le puedo dar un choclo, tampoco le puedo dar, por ejemplo, garbanzo, ya, o ningún alimento que sea más bien duro de masticar, ¿ya? También van a haber modificaciones en la digestibilidad. La digestibilidad lo vamos a definir como cuando tenemos ciertos alimentos que son más fáciles o difíciles de digerir por sus características. Por ejemplo, vamos a encontrar alimentos meteorizantes, flatulentos, o que van a predestinarnos, ¿cierto?, a la distensión abdominal, ¿ya? También encontramos acá el horario, ya que también lo podemos modificar, y la temperatura de nuestros alimentos. Y dentro de las modificaciones cuantitativas tenemos cuánto aporte nutricional le vamos a entregar al paciente, eso yo lo puedo modificar, ¿ya? Y también el volumen. Lo voy a entregar al paciente 4 veces al día, un volumen grande, o lo voy a fraccionar la comida en 6 veces al día, la misma cantidad, pero un volumen pequeño, ¿ya? Entonces, todas estas modificaciones nosotros realizamos en clínica, ¿ya? Consistencia, para hacer las características físicas o de textura de los alimentos a través de la técnica culinaria. Yo puedo rallar un alimento, licuarlo, molerlo, someter a cocción. ¿Para qué? Para facilitar la masticación o la deglución. Van a haber pacientes que, por ejemplo, no toleran, y quiero que empiecen a hablar de este término muy bien, no toleran un régimen líquido, porque tienen alteraciones en la deglución. ¿Qué significa eso? Que cuando les cuesta mucho tragar, y con un régimen líquido, por ejemplo, sopa, té, agua de hierbas, ¿ya? El paciente empieza a toser y se empieza a ahogar. Entonces, a ese paciente vamos a escribir en su prescripción no líquidos, no agua, ¿ya? O sea, a ese paciente ya le vamos a poder dar un régimen papilla, pero con el régimen líquido vamos a saber que tiene trastorno de la deglución porque se empieza a atorar, que tiene patología asociada, ya, le cuesta ese tema, entonces le vamos a dar un alimento que es más denso que una sopa, que es una papilla, ¿ya? También encontramos el régimen blando, que el régimen blando viene siendo los alimentos que cuando todos los regímenes en general es cuando se encuentran blando a la masticación. Por ejemplo, si yo tengo un choclo o un brócoli, van a ser duros. Pero si yo lo comparo con una papa o con un zapallo, son más blandos. ¿Se fijan la diferencia? Y el régimen normal, que es el régimen que no tiene ningún cambio en la consistencia. En el régimen normal se incluyen todos los alimentos. Y así en el fondo van cambiando su consistencia hasta ser un alimento blando, un alimento papilla y un alimento líquido. También hay pacientes ya que tienen una transición entre blando y papilla, que no es ni blando ni es papilla, que son alteraciones que son en general poco frecuentes, pero también se pueden dar. Por ejemplo, un paciente que está evolucionando de papilla a blando, ya, pero aún no sabemos cómo va a tolerar esta alimentación, entonces a ese paciente yo le puedo dar el alimento rallado o picado fino, ya que es una transición entre blando o papilla, que también se puede entregar según el caso que lo pueda requerir. ¿Qué significa según la tolerancia del paciente? Un paciente, por ejemplo, puede tener un parto cesárea, y cuando tiene un parto de cesárea, ya el paciente se realimenta a las 6 horas con régimen líquido, siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente, por ejemplo, son las 20 de la noche, tuvo el parto a las 20, ya
Entonces siempre cuando el paciente sale de la sala de parto, va a estar en la indicación médica, se realimenta con líquido 6 horas post cirugía. Entonces yo cuento 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. El paciente a las 2 de la mañana se va a realimentar, puede ser sopa o jalea, ¿ya? Entonces, ese paciente, yo voy a decir, ya está con régimen líquido, porque el paciente estuvo anestesia y el paciente puede reaccionar en forma negativa a la anestesia, ¿cierto? Puede tener vómitos, por ejemplo. Entonces yo tengo que asegurarme que el paciente reciba el régimen que estaba prescrito, al horario que estaba prescrito. O si el paciente sale a las 8, yo no leí lo que sea, y el paciente de inmediatamente se le envía un régimen líquido, ya el paciente puede tener vómitos, se puede marear, se puede sentir mal. Entonces, ¿qué quiere decir en este momento? Que el paciente no toleró el régimen líquido, ¿ya? Porque tuvo alteraciones asociadas a la anestesia. Entonces el paciente probablemente pueda estar con régimen cero, va a estar sin comer por mucho rato, hasta que volvamos a ver el paciente y refiere que tiene apetito, que se siente mejor, que le gustaría, por ejemplo, recibir un té. ¿Y qué hago yo con ese té? Si el paciente ya tuvo un episodio que no toleró la alimentación, evalúo la tolerancia. ¿Cómo va el paciente con ese alimento? ¿Ya? ¿Queda claro el concepto de la tolerancia? Sí, profe. Sí. Dije Profe, una duda, sí. perdón. Sí. ¿Qué diferencia? O sea, entiendo que papilla puede quedar algo molido, ¿Mm? igual de una consistencia blanda, pero líquido quiere decir que no es comida, que es solo té, agua De hecho, y... en el líquido, ni siquiera, por ejemplo, si la sopa se hizo con 20 gramos de fideo fino, con pollo, con cierto ingrediente, esos ingredientes se sacan. Y en el momento de servir al paciente es solo el agua de cocción, que en el fondo es el agua de esa sopa. No tiene ninguna cantidad de pollo, de fideo, de zanahoria, no. Es efectivamente líquido. Sopa, jalea, té. Mientras que la Ya. papilla, acuérdense siempre de la papilla de la alimentación complementaria de los niños, ya que en el fondo una papilla que según la consistencia, ¿cierto? Va a ser que yo la tomo con una cuchara, la puedo preparar, ¿cierto? Y no tengo ningún resto, por ejemplo, de alimento, ningún trozo entero. Es como cuando uno lo muele en la juguera o en la pinipimer. Esa consistencia Sí, de papilla, ¿ya? ya. También el blando, pueden haber ciertos alimentos que pueden ser normales y blando. Por ejemplo, lo que yo les decía recién, por ejemplo, una cazuela, ya si yo le sacara, por ejemplo, el choclo, ¿ya? Eso sí puede ser consistencia de blando, porque la papa, el zapallo, la carne, ya va a ser de Todo consistencia es blando. blanda. Pero Claro. si yo ahora voy a alimentar un membrillo, por ejemplo, ya no va a ser blando. No. ¿Ya? Una manzana cruda, ¿ya? Entonces, en general, los alimentos crudos no van a ser blandos. Ciertos alimentos cocidos sí van a ser blandos, Ya, súper, ¿ya? gracias. Y en el normal es todo, ¿ya? Crudo, cocido, etc. Ya. En la digestibilidad encontramos acá modificaciones referidas a las características de algunos alimentos sobre su contenido de fibra, grasa, tejido conectivo y sustancias irritantes para facilitar los procesos de absorción. No sé, por ejemplo, el alimento puede ser normal o común, que en el fondo es lo que nosotros ya hemos planificado, que no excluye ningún tipo de alimento, ya es todo, ya no tenemos el universo de todos los alimentos. También puede ser blando, a su vez puede ser blando liviano, blando sin residuos. Puede ser papilla, papilla liviana, papilla sin residuos o papilla común. O puede ser también líquido, líquido liviano, líquido sin residuos. O sea, ahora vamos a ver a qué se refiere. Esta definición de la consistencia solo habla de el alimento cuando ¿cómo se ve normal, es blando, ¿cierto? La técnica culinaria, su característica física, ¿es papilla o es líquido? Aún yo no hablo de
con qué alimentos, ¿cierto?, voy a hacer mi papilla, con qué alimentos voy a hacer mi sopa, con qué alimentos voy a hacer mi preparación blanda. A eso se refiere la digestibilidad, ya que la digestibilidad va a incluir o excluir ciertos alimentos que me permitan hacer, ¿cierto?, más fácil el proceso de absorción. Más adelante vamos a describir este punto a cabalidad, ¿ya? Horario. En el punto del horario puede ser horario habitual o normal, que son 4 comidas cada 3 o 4 horas. Desayuno, almuerzo, 11 y cena, con un intervalo máximo de 12 horas entre la última comida del día y la primera del día siguiente. Y después tenemos la comida normal con colaciones, que son 4 comidas más 1 o 2 colaciones, con intervalo entre 0 a 5 a 3 horas entre una comida y una colación. Y tenemos también la alimentación en horario fraccionado, ya que yo puedo decir, por ejemplo, el paciente va a comer cada 2 horas. Claramente el volumen del alimento fraccionado va a ser más pequeño, ya no va a ser lo mismo de un almuerzo, ya van a ser volúmenes pequeños, pero hartas veces en el día, ¿ya? Entonces puede ser normal o habitual, normal con colaciones o fraccionados, ¿ya? ¿En qué, por ejemplo, momento se puede modificar el horario? Por ejemplo, cuando el paciente tiene diabetes, ya yo siempre voy a relacionar la alimentación del paciente con la insulina, ya que su insulina está teniendo insulina rápida, lenta, NPH, ya si el paciente, por ejemplo, tiene tratamiento con sensibilizadores de la insulina, tales como metformina o glibenclamida, ya entonces acá tenemos una patología en la cual es importante que va a ir muy asociada y terapia farmacológica del paciente con la alimentación. En regímenes papilla o con baja densidad energética, para cubrir el requerimiento de los pacientes, se debe fraccionar la alimentación, por ejemplo, cada 2 horas. También en pacientes que tienen anorexia secundaria, se debe fraccionar para dar menor cantidad de alimentos por vez y de esta forma intentar estimular la ingesta. La temperatura puede ser caliente, templada o fría. La temperatura en general es variada o normal y en algunas circunstancias se debe favorecer o excluir alguna. Por ejemplo, caliente para enlentecer el vaciamiento gástrico, ¿ya? Entonces se demora de esta forma, por ejemplo, el paciente cuando tiene obesidad, se aumenta la saciedad con la alimentación es caliente y se enlentece el vaciamiento gástrico. A temperatura templada, ya que en el fondo es entre caliente y fría, ya cuando el paciente puede tener, ¿cómo se llama la itis? Inflamación del esófago, ya que esofagitis, a temperatura templada. Y fría, cuando el paciente, por ejemplo, en extracción de piezas dentarias, ¿ya? O cuando le sacan las amígdalas, que es una amigdalectomía, ya en ese caso el paciente, ya en general, ¿han escuchado cuando dicen, no, el paciente le sacaron las amígdalas, tiene que solo tomar helado? ¿Lo han escuchado? ¿Ya? Sí, yo paso por eso. Ya, eso es porque estimula, ¿cierto?, la vasoconstricción y los movimientos peristálticos, ¿ya? Entonces, en estos casos, ¿cierto?, se da alimentación fría. Se sacan, ¿cierto?, alguna muela del juicio, cuando se sacan las amígdalas y evitar en diarrea. Aporte de energía y nutrientes específicos. Entonces, se relaciona con el estado nutricional del paciente, ¿ya? Y su situación clínica. Puede ser necesario aumentar, suplementar, restringir o mantener en forma normal el aporte energético y de algunos nutrientes de la dieta. Por ejemplo, cuando yo hablo de un régimen hipocalórico, yo restringo las calorías. Un aporte normoglucídico mantiene, ¿cierto?, normal los aportes de hidrato de carbono. Un hiperproteico aumenta la cantidad de proteínas del paciente debido a su situación clínica o a su estado nutricional. O yo también puedo decir suplementado en vitamina K. ¿Ya? Entonces, aquí a esto me refiero con qué nutriente específico le voy a dar al paciente. Aspectos cuantitativos. Si yo hablo de calorías, puede ser un régimen hipo, normo o
hipercalórico. Proteínas hipo, normo o hiperproteico. Modificaciones especiales, puedo decir también que se seleccionaron, por ejemplo, aminoácidos ramificados, o que el 60% de las proteínas es de alto valor biológico. El paciente también puede tener gota, entonces como tiene gota, se restringen las purinas. También puede decir en el caso de hidratos de carbono, libre de gluten, ¿ya? En el caso también de hidratos de carbono, puedo decir es hipoglucídico, normoglucídico o hiperglucídico también. Modificaciones especiales, sin sacarosa, con selección de hidratos de carbono complejos, alto en fibra, sin lactosa, isoglucídico, ¿ya? Este que está acá de sin lactosa va acá en las proteínas, y este gluten va acá en hidratos de carbono, está al revés. En los lípidos puede ser hipograso, normograso, hipergraso. En modificaciones especiales, ¿qué tipo de ácido graso yo selecciono? Mono, poli, ya restricción de colesterol, restricción de ácido graso saturado, suplementación de triglicéridos de cadena media porque tienen una mejor absorción, ¿ya? Y de vitaminas y minerales, yo puedo decir suplementado en, ¿cierto? Vitamina K, restringido en sodio, ya el paciente hipertenso. Liposódico también puede ser leve, moderado y estricto, ¿ya? Para pacientes que están con restricción de sodio, que están con régimen hiposódico, ya les entregan una cantidad específica de sal al día que el paciente tiene que hacer durar para su almuerzo y cena. De esa forma se controla y su alimentación se le entrega sin sal. Su pan también es sin sal, ¿ya? Por dar un ejemplo. Para el volumen total del día del adulto va a ser entre 1.500 y 2.000 gramos. El volumen parcial por tiempo de comida en el adulto entre 250 a 350 ml. Se puede disminuir el volumen total o también se puede aumentar. ¿En qué caso se disminuye? Cuando el paciente tiene anorexia, náuseas, disminución de la capacidad gástrica, por ejemplo, por ascitis, cuando tiene EPOC, desnutrición, ¿ya? ¿Y en qué momento tengo el volumen parcial aumentado? Cuando necesite aumentar el aporte, pero sin uso de suplementos. Entonces tenemos el volumen parcial por tiempo de comida, que puede estar disminuido, ¿ya? Y puede estar también aumentado. El volumen parcial y total normal se asocia al horario normal con una colación. El volumen parcial disminuido y total normal se asocia a horario fraccionado. Y el volumen parcial disminuido y total normal, en caso también de mantener horario normal, se asocia al aumento de densidad energética por tiempo de comida. Entonces, en general, el volumen parcial yo lo voy a disminuir en pacientes que tienen una capacidad gástrica disminuida. Y lo voy a aumentar en los que quiere aumentar el aporte de calorías y nutrientes total al día. De los líquidos puedo tener, por ejemplo, en pacientes, muy importante en el paciente con insuficiencia renal crónica, ¿ya? Cuando han escuchado el paciente cuando dice, tengo que ir a diálisis y no puedo tomar agua, ¿ya? Sí. Ya, entonces, esto es muy importante porque el paciente después, como ustedes saben, la función, ¿cierto?, de diálisis es cumplir la función que hacen los riñones, ¿cierto?, para filtrar la sangre y para poder producir la orina. ¿Ya? Entonces, el paciente, yo empiezo a darle mucha cantidad de líquido y el paciente tiene alguna dificultad, ¿ya?, para poder excretarlo, vale decir, insuficiencia renal crónica en etapa 1, 2, 3, 4, siendo la 4, la 5, ya cuando el paciente está muy mal, y cuando es candidato a trasplante de riñón, ya va a ser muy importante que yo me fije cuántos líquidos al día debe consumir el paciente, y yo debo ir contando esa cantidad. Ya si el paciente tiene restricción, probablemente va a decir al día máximo 300 cc, y yo tengo que estar muy atento en el momento que se realiza el reparto, ya que el paciente, por ejemplo, muy probablemente en el desayuno va a tener que tomar 50, en el almuerzo 50 y en la noche 50, ya, pero si yo no estoy vigilando ese tipo de cosas, ya la persona que reparte, ¿cierto?, puede no darse cuenta y después a mí me llaman porque el paciente que tenía restricción hídrica de 300 cc al día ya lleva 500 y aún no se acaba el día.
¿ya? Entonces tengo que estar siempre muy pendiente de los pacientes que tengan restricción de líquidos. También, por ejemplo, el paciente que se opera de manga gástrica también tiene restricción de líquidos, ¿ya? Porque el paciente parte con 20 o 50 cc a tolerancia al día, ¿ya? 50 cc, imagínense lo que es muy poquitito a tolerancia, o sea que el paciente puede tomar cucharaditas de 5 cc, ir probando cómo se siente, porque si el paciente toma muy rápido, postoperatorio de manga gástrica, 100 cc, el paciente puede tener episodios de náusea o de vómito, y eso ya es como se considera, no un fracaso, pero yo tengo que estar muy atento de cada paciente que tenga la restricción de líquidos y por qué. O sea, el paciente recién ya fue reseccionada gran parte de su estómago, ya sea la técnica quirúrgica que sea, ya entonces yo tengo que fijarme mucho, mucho de que el paciente, si parte con 100 cc diario o 50 o lo que sea administrado no más que eso, y explicarle al paciente que no se esfuerza a sí mismo a tomar más de lo que él siente que puede, ya que parta con cucharaditas, ¿ya? Y eso es para todos los pacientes que tienen restricción de líquidos. Descripción de los regímenes básicos. O sea, acá tenemos el régimen 0. ¿Cuál es el régimen 0? Nada de nada. ¿Qué paciente tiene nada de nada? ¿Cuándo se van a operar? ¿Por qué? Pucha, ¿por qué? No sé. ¿Qué No, creen, ahí sí que no sé el por qué qué. creen ustedes? Pucha, y que si le dan ganas de hacer algo mientras lo están operando. No, porque igual vas a estar sedado, pues sí que si te dan ganas de hacer pipí en la operación no te va a pasar nada, pues. Hiciste pipí. Pero yo creo que depende de la operación también. ¿Es grave que se haga pipí un paciente? Es que vuelvo a repetir, depende de la operación. ¿Ya? ¿Pero qué cosa grave le puede pasar al paciente? ¿Y por qué es tan importante que no coma antes de pabellón? Es que no sé, pues, profe. ¿Qué creen ustedes? Si comió recién, yo creo que le puede subir la presión, puede vomitar, se puede ahogar con el vómito. Eso es muy, muy importante. Anótelo como pregunta para la solemne 3. Pero, ¿cuál era? ¿O sube la presión o lo más importante es porque vomita? Si come, no necesariamente le puede subir la presión, pero sí es muy importante. Imagínense que el paciente, por ejemplo, tomó desayuno, ¿ya? Nadie se dio cuenta, el anestesiólogo, el médico, la nutri, el enfermero, pasó por un montón de personas, ya imagínense. Y el paciente llega, ¿cierto? Y está en el pabellón, pero ¿qué pasa si nosotros, como personas conscientes, nos da náusea? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Ahogarnos. Vomitar, porque nosotros somos conscientes. Entonces yo digo, oh, me duele la guatita, me siento mal, voy al baño, porque tengo conciencia. ¿Cierto? Yo tengo conciencia y puedo vomitar. Pero, ¿qué pasa con el paciente que está en pabellón y no tiene conciencia? ¿Va a poder vomitar? No, pues se va a ahogar. Ahí va a pasar lo que dice la Monse, se va a ahogar. Y imagínense si yo estoy como médico con un paciente que está acá en cirugía y me doy cuenta que el paciente se empieza a poner azul, porque el paciente no me va a hablar, porque está con anestesia. ¿Qué hago yo? Es que si se está poniendo azul quiere decir que está perdiendo, ¿cómo se dice? La respiración, la falta de, no sé, de oxigenación, y lo van a intubar, y se van a encontrar con el vómito. Entonces no va a vomitar, Monse, porque está en una posición que está con la cabeza hacia arriba, insisto. Solamente se empieza a ahogar y hay un sonido, que el paciente empieza como a hacer como un sonido de la garganta, y ahí, ¿qué es lo que pasa? El paciente se le da vuelta en la cabeza, se para hasta donde se haya llegado en la cirugía, y el paciente se trata de ver que no su vía aérea no sea alterada, etcétera, pero eso es un error
gravísimo, de verdad que gravísimo, gravísimo, así que anótelo por ahí, porque el paciente no puede tomar desayuno cuando va a pabellón. Ya. Ya. Y por eso no me van a creer la cantidad de demandas que han habido en clínicas, porque se le pasó a una persona, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a muchas. Y nadie se dio cuenta que el paciente tenía pabellón, y nadie se dio cuenta que comió pan, jalea, té, etcétera, galleta de soda, lo que sea. Ni siquiera agua puede consumir el paciente. Así de grave es, porque se puede asfixiar tanto con alimentos o también con líquidos. O sea, cuando alguien dice, no, tengo que ir a pabellón, no puedo comer tantas horas antes, es por eso. Ya si el paciente tuviera, por ejemplo, que pierde el control de esfínter, no va a ser un riesgo para su vida, ¿ya? Pero sí lo va a hacer que se asfixie, ¿ya? Había alguien en el chat aquí. No, fui yo, pero ya volví, estoy acá. Ya. Por eso es muy importante. También hay exámenes, ¿ya? En los cuales el paciente no debe consumir nada. También hay otros exámenes que el paciente tiene que tener una dieta blanca, todo blanco, ¿ya? Otros también que tienen que tomar solo líquido, ¿ya? Entonces, por eso es muy, muy importante. El régimen hídrico, como les dije, es para probar tolerancia cuando el paciente sale de pabellón. Cuando el paciente ya sale de pabellón, ¿cierto? Hídrico, ¿qué es el régimen hídrico? Solo agua. Solo agua, para la prueba, no se puede equivocar. Y la profesora malamente le va a poner, el Juanito Pérez tiene un régimen hídrico y yo le di jalea. ¿Estoy correcta? No, pues está mal, porque hídrico es solo agua. Líquido es sopa, jalea, té. Agua también. ¿Ya? Ya. Esa es la diferencia. Entonces, cuando un paciente, cuando es una cirugía digestiva, se realimenta con hídrico, por ejemplo, la manga gástrica, ¿ya? Todas las patologías gastrointestinales, pero por ejemplo, si es un paciente que se realimenta, que tuvo una operación en la espalda, por ejemplo, o una cesárea, ese paciente sí se va a realimentar con régimen líquido, que es sopa jalea, ¿ya? A su vez, el régimen líquido puede ser líquido sin residuos, que contempla ciertos alimentos, líquido liviano, que contempla más alimentos, o líquido completo, que contempla toda la gama de alimentos, pero en consistencia líquida. De papilla, ¿quién va a consumir régimen papilla? ¿Quién se les ocurre que puede consumir régimen papilla? ¿Qué tipo de paciente? ¿Qué patología? Puede ser un paciente que tenga problemas gastrointestinales a lo mejor. ¿De Puede ser tiroides? ¿Operado de tiroides? un adulto mayor. Adulto mayor, ¿qué pasa con las piezas dentales y la papilla? Se fueron. No hay piezas dentales. Un paciente que ingresa, ya, y ustedes cada vez que el paciente ingresa van a ver la ficha, y siempre va a decir régimen común o régimen blando, nada más, porque en general quien hace la encuesta no pregunta más allá de la alimentación. Entonces ustedes se dejan llevar por eso, y como decía régimen blando, le envían un régimen blando. Entonces yo al momento que voy a fiscalizar, ¿cierto?, a monitorear la entrega de alimentación de la cena, por ejemplo, yo veo que el paciente le entregaron un régimen blando, yo voy, reviso a todos mis pacientes que tengo a cargo y veo que el paciente no ha tocado el plato. Entonces que le digo, ¿qué pasó? Entonces me encuentro con una visita y me dicen, lo que pasa es que no le han traído la placa. ¿Ya? Entonces no puedo dejar que el paciente se quede sin comer, esa es nuestro mantra, nuestra regla número 1 cuando estamos en clínica. ¿Ya? Entonces siempre yo tengo que hacer la encuesta, sin el paciente no, a su familia. ¿Ya? Es diabético, es hipertenso, ya tiene alguna alteración, alguna alergia, es intolerante a la lactosa, es celíaco, es vegano, todo ese tipo de cosas. ¿No? Eso va a ser parte de nuestra encuesta alimentaria, ¿ya? Entonces, en general, el régimen papilla va a estar asociado ya con tanto dificultades esofágicas, ya también como extracción de piezas dentales, ya, paciente que le cueste masticar, ya,
O el paciente también puede decir, no sé, yo tengo poquitos dientes, nos puedo decir, pero a mí no me gusta comer papilla. Si me traen papilla no me la voy a comer. Yo prefiero picado fino, con tenedor. Igual los que son operados por maxilofacial, ¿Sí? esas operaciones, también tienen que consumir papillas, Claro, porque no pueden masticar. exacto, No pueden. exacto. De todas maneras, entonces ahí mi papilla, ¿cómo va a ser? Mi papilla va a ser completa si yo no tengo restricción de alimentos. Mi papilla va a ser liviana cuando yo excluyo ciertos alimentos. Y mi papilla va a ser sin residuos cuando excluyo mucha cantidad de alimentos. Entonces voy a tener distintos tipos de papilla. Una papilla sin residuos, una papilla liviana, una papilla completa. ¿Ya? Por ejemplo, en el régimen papilla completa, yo puedo decir, no sé, con los alimentos de una cazuela, todo eso yo lo muelo y hago una papilla de verduras con pollo, ¿ya? En cambio, no puedo decir yo jamás nunca papilla de cazuela, eso no está en mi jerga para nada de nutricionista. La papilla siempre va a ser de alguna proteína, más verduras, más cereal, ¿ya? También la papilla puede ser liviana, ¿cierto? Con ciertos tipos de alimentos, y ahí voy a sacar brócoli, cebolla, los alimentos que no se han preparado de forma frita, ¿ya? Y la papilla va a ser sin residuos cuando ya se saque toda la fibra, pero eso lo vamos a ver en las otras diapositivas. Y en el régimen blando también puede ser blando sin residuos, ya que sin fibra, blando liviano, ya que eso contempla algunos alimentos más, o blando completo, que es la consistencia blanda, pero sin restricción de alimentos, ¿ya? Acá tenemos lo que decíamos recién, el régimen cero se refiere al ayuno del paciente. No se entregan alimentos, no se entregan líquidos por vía oral, ¿ya? Indicaciones: perecirugía, postcirugía, 3 a 6 horas en cirugías simples, previo a algún examen médico, 8 a 12 horas, pacientes con otra vía de alimentación también, si el paciente, por ejemplo, está con una vía parenteral, ya que en general son pacientes UCI, ya que pueden haber tenido un accidente, ya, pero esos pacientes se pueden, o sea, no es que se puedan alimentar, se administran los nutrientes por vía venosa, ¿ya? Y se administran los nutrientes en su mínima expresión. Por ejemplo, hidrato de carbono como glucosa, los lípidos como ácidos grasos y las proteínas como aminoácidos, ¿ya? Y en ese caso la farmacia de cada hospital se encarga de preparar esta solución, ya que se encarga de administrar las calorías diarias de macronutrientes con su mínima expresión. Esto es distinto cuando el paciente está con sonda. Cuando el paciente está con sonda, van a ser fórmulas enterales, ¿ya? ¿Cómo yo voy a ver una fórmula parenteral? Es una solución transparente. ¿Cómo yo veo una fórmula enteral? Por ejemplo, un Entur es una fórmula enteral, ya que el paciente se le puede administrar por sonda. Se puede venir preparada o puede que yo la prepare en la casa al 23%. Ya cualquiera de esas formas puede ser. Pero tenemos la parenteral, que es por vía venosa, y la enteral, que es por sonda. Puede ser sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, según la indicación del paciente. Régimen hídrico. No sé qué tenemos acá. Se utiliza profundamente para hidratar al paciente, ¿ya? Mantener en reposo el tracto gastrodigestivo, ya, indicaciones: posoperatorio inmediato y también en estados infecciosos agudos, solo agua en algunos casos con aromatizantes, pero en general es solo agua, ¿ya? Y su aporte nutricional, como ustedes lo saben, el agua es nulo, y su fundamento es solo hidratar al paciente y mantener lo más posible en reposo el tracto digestivo. Régimen líquido, constituido por alimentos y o preparaciones fluidas de consistencia líquida en estado natural a temperatura ambiente o adquirida por la aplicación de técnicas culinarias específicas. Entonces, en general, el régimen líquido que voy a encontrar acá es sopas. Pero como les decía recién, no es como cuando nosotros nos preparamos una sopa de pollo con fideos, ya que tiene harta cantidad de fideos finos,
zanahoria, puede tener pollo también, ¿ya? Entonces, en este caso, es el caldo lo que se sirve al paciente de esa preparación. No van los fideos, no van trozos de pollo, no van trozos de zanahoria. Es netamente líquida, que yo la veo con una cuchara y es líquida. También puede ser, en algunos casos, ya jugo de fruta, pero también es colado, ya no tiene ninguna cantidad de pepita ni nada de eso. Jalea, la crema es más bien, ni siquiera es de papilla, ¿ya? Leche también puede ser en el líquido, leche cultivada, agua, ¿ya? También se le pueden agregar sal, azúcar o módulos para endulzar, como se va a diluir, ¿ya? Pero lo importante es que también en este régimen se puede administrar tanto por vía oral como por vía enteral, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se puede el paciente consumir por la boca o también por sonda, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora, chiquillos, viendo que son casi las 9, que fue mi culpa de llegar tarde? No, profe, ¿todo bien? Sí, estaba viendo los regímenes. ¿No? ¿Todo bien, profe? Sí, Sí, no, ninguna ¿Cuánto duda. más podemos seguir? Para no seguir y que ustedes tengan, es tarde igual, eso van a ser las 9. sí, yo igual tengo que terminar el trabajo, profe. Por eso, que dejemos hasta acá y seguimos la próxima clase, ¿ya? Ya, pues, profe, genial. Ya vamos Ok, profe. a dejar de compartir y vamos a detener.